Quiero saludar al exministro Alejandro Gaviria, firmante de la carta al presidente Petro sobre la situación de Venezuela. Doctor Gaviria, gracias por atendernos y primero que todo desearle un feliz año, con mucha salud, ministro. Muchas gracias, Julio. Lo mío para usted y para todo el mundo. Feliz año. Gracias por la llamada. Feliz año. Mire, el presidente Petro acaba de confirmar que él no va y deja un mensaje muy crítico sobre el proceso electoral. No reconoce que el presidente Maduro ganó las elecciones y reclama por los desaparecidos y por los perseguidos y por candidatos presidenciales que han sido detenidos. En fin, fija como una posición muy crítica a Venezuela. Sin embargo, a pesar de la carta de ustedes, el presidente Petro va a mandar a su embajador. ¿A usted le parece que ni siquiera el embajador debería ir? A mí me parece que no debería ir el embajador. Julio, yo acabo de leer el mensaje en una red social y el mensaje tiene por ahí en la mitad, después de condenar las detenciones de los defensores de derechos humanos y candidatos, una frase donde dice que no hay elecciones libres en Venezuela por cuenta del bloqueo, o insinúa o sugiere eso. Y yo creo que no hay elecciones libres en Venezuela porque en Venezuela existe la consolidación de una dictadura y en particular una dictadura violenta. Y yo creo que eso hay que decirlo claramente. Yo recuerdo, Julio, cuando el presidente Petro estuvo en la posesión del presidente de Guatemala, el doctor Arévalo, y hubo ese día en el Congreso un rifirrafe. Y él dijo, no me voy de aquí hasta que no posesionen el presidente democráticamente elegido. Y él tenía esta idea de que él defendía la democracia en todas las instancias. Y no está ocurriendo lo mismo en Venezuela, hay que decirlo claramente. Pero ¿considera usted, doctor Gaviria, que hay hipocresía en esa postura del presidente de decir no voy pero sí mando al embajador, o hay pragmatismo? Pues uno lo puede interpretar de las dos maneras. Hay algo de doble estándar, hay algo de que utiliza unos criterios para juzgar lo que ocurre en unas regiones y utiliza otros para juzgar lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo quisiera una declaración de defensa de la democracia más clara, mucho más transparente. Uno entiende que hay una frontera y que hay que mantener cierta comunicación entre los dos países, pero también quisiera poner sobre la mesa el antecedente de permitir lo que ocurrió en Venezuela. El robo descarado de unas elecciones y la consolidación de una dictadura puede tener antecedentes complejos. Este es un mal día para la democracia en América Latina. Sí, pero como de todas formas, exministro, nos estamos circunscribiendo a la carta que ustedes emitieron y el llamado, no es posible reconocer que igual aquí el presidente sí está dando el paso que ustedes querían, porque usted mismo lo reconoce, hay que mantener una mínima relación con Venezuela. Entonces, pues lo que está haciendo el presidente es prácticamente lo que ustedes indicaban en la carta. Sí, él está condenando, está diciendo no voy a ir, primero, dice personalmente. Dice también que no hubo elecciones libres, mete el tema del bloqueo. Pero no sé, yo creo que en el fondo hay una contradicción, una tensión entre lo que dice ese comunicado, ese mensaje en una red social y lo que está ocurriendo en la práctica. Y hay una diferencia con lo que ocurrió el día de ayer con Chile, por ejemplo. Doctor Gaviria, en ese orden de ideas, entonces, ¿usted está de acuerdo con que Colombia rompa relaciones con Israel, como lo ha hecho el presidente Petro, por razones de que es un Estado, para ojos hasta de la Iglesia Católica, genocida? Yo no estuve de acuerdo con la forma que se hizo. Entiendo los argumentos y la indignación del presidente Petro. Me parece que él ha tenido ese valor de dar ese debate mundial y llamar las cosas por su nombre, decir por lo menos aquí hay crímenes de guerra. Pero ahí yo volteo la pregunta, Julio. Entonces, ¿por qué eso funciona en el caso de Israel y en Venezuela se recurre a otro estándar completamente diferente? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Uno decía, bueno, compartimos una frontera, es un argumento que uno puede tener en cuenta. Pero ¿qué va a pasar? Entonces va el embajador, viene la declaración de Petro, en el fondo no va a haber ninguna consecuencia práctica, vamos a seguir como si nada hubiera pasado en Venezuela, como si no se hubieran robado las elecciones. Y eso es una mala noticia para la democracia en América Latina
Y eso yo creo que menoscaba los credenciales democráticos que el presidente Petro ha exhibido por todo el mundo. No, y usted tiene razón, es un debate muy interesante porque entonces, ¿qué diríamos de Nicaragua? ¿O qué diríamos de Cuba? En donde los procesos electorales son tan cuestionables. Mire, exministro, esta mañana hablamos con su colega de gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, y nos sorprendió con una grabación. Digo, no, un momentico. Aquí el primero que dijo que el sistema estaba reventado fue Alejandro Gaviria. Y escuche la grabación. Al mismo tiempo tenemos un deterioro del patrimonio de las EPS, que hoy en día en conjunto podríamos decir es negativo, y tenemos una tercera parte de ellas son intervenidas o con alguna medida especial. Si estuviéramos hablando del sector financiero y alguien me presenta este panorama, deudas impagables billonarias, patrimonios negativos en conjunto de un sector, y al mismo tiempo una tercera parte de las instituciones intervenidas, el diagnóstico sería inmediato. Aquí lo que tenemos es una quiebra sectorial que obliga a una intervención de nuevo inmediata por parte del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que usted dijo hace 10 años y lo que está diciendo hoy el gobierno de Gustavo Petro? Yo quisiera volver sobre esa declaración. Yo cuando asumí el Ministerio de Salud acababa de pasar una emergencia social que declaró el presidente Uribe al final de su gobierno. Saludcop, que era la EPS entonces más grande del país, acababa de ser intervenida. Yo no la intervine, me tocó la intervención. Y Caprecon, que era la EPS más grande del régimen subsidiado, estaba intervenida. Claro que recibió una crisis. ¿Cuál es la diferencia, Julio? Yo creo que hay dos diferencias fundamentales. Primero, que el problema ha empeorado de manera sustancial. Hoy en día las tutelas son 40% más altas. Hoy en día el déficit anual, que entonces era de aproximadamente 2 billones de pesos, supera los 5 billones de pesos. Hoy en día las quejas y reclamos al sistema de salud son 3 veces las que teníamos entonces. Y hoy en día no hay comunicación entre el ministerio y los agentes. Hay un desencuentro, hay una tensión. Y si usted me hubiera hecho a mí una entrevista en su momento, en el año 2012, 2013, cuando yo di esa declaración, yo no creo que yo le hubiera sacado una grabación 10 años antes. Yo le hubiera dicho lo que yo estaba haciendo para solucionar el problema. La regulación de precios de medicamentos, la igualación de los planes de beneficio de los regímenes subsidiado y contributivo, el giro directo y demás. Me parece un poco extraño que la respuesta del ministro de Salud actual ante una crisis sea una grabación de 12 años atrás. Todos los sistemas de salud tienen crisis sistémicas. La declaración de esta semana del primer ministro de Inglaterra es diciendo el NHS está quebrado, vamos a hacer esto y lo otro. Esa es la realidad de los sistemas de salud del mundo, pero hay que trabajar, no simplemente tratar de hacer una arqueología extraña y revivir un 15 o 40 segundos de video de una declaración mía en el Congreso hace 12 años. Es extraño. Pero exministro, me perdonará el ejercicio arqueológico, pero yo estuve revisando el informe que usted entregó del periodo 2014-2018, en donde usted también señala que existe, o más bien se emite o se expide una circular conjunta para establecer procedimientos de aclaración de cartera, depuración de cuentas y el pago de facturación por prestación de servicios y recobros para definir las responsabilidades y sobre todo que se tenga en cuenta el desfase que existía. En aquel entonces era de 7 billones de pesos. Esto que usted diagnosticó en 2018 cuando entregaba la cartera, ¿no es exactamente lo mismo? Es decir, llevamos ya, imagínese cuántos años con desfases, con una información dual, lo cual sí significaría que ha habido falta de transparencia por parte de los operadores de salud en el país. No es exactamente lo mismo, yo quisiera decir eso, no es exactamente lo mismo. El problema que tenemos hoy es varios órdenes de magnitud superiores, más grave, y ha empeorado de manera sustancial durante los últimos años y nos acerca a lo que yo traté de evitar todo el tiempo, una crisis sistémica, donde el sistema se desbarate. En su momento, EPS, la más importante del país, Compensar y Sura, no estaban diciendo nos vamos del sistema porque no podemos operar en ese tipo de condiciones. O sea, lo que hace cualquier ministro de salud es evitar esa crisis sistémica. ¿Han existido problemas de transparencia? Quizás sí,
pero el sistema de salud de Colombia, como muchos sistemas de salud en el mundo, gastan más de lo que tiene. El envejecimiento de la población, la presión tecnológica, la mayor demanda, un conjunto de circunstancias que están ahí y no van a desaparecer, hacen que este problema sea un problema permanente. Hay que lidiar con él de manera inteligente. Pero cuando uno desatiende el problema y simplemente se dedica a buscar culpables y a utilizar el espejo retrovisor, pues pasa lo que está pasando, que el problema sigue empeorando y nos acercamos al abismo. Sí, señor Gaviria, otra cosa que dijo hoy el ministro acá es que si los empresarios volvieran a pagar esos aportes patronales que se les retiraron, podría aliviar significativamente los problemas de financiamiento del sistema. Dijo, de hecho, paguen los aportes patronales que dejaron de pagar y solucionamos ese problema. ¿Usted cree que ese puede ser uno de los problemas y una posible solución? No, a mí me da pena decirlo, pero el ministro de Salud no sabe lo que está hablando. Él hace referencia a una ley que fue una reforma tributaria, no la hice yo, la hizo el gobierno en su momento, fue liderada por Mauricio Cárdenas del año 2012, que hizo lo siguiente, hizo una sustitución. Le dijo a los empresarios, para generar empleo vamos a quitarle los impuestos al trabajo y usted me va a pagar más impuesto de renta. Entonces los aportes patronales se reemplazaron por un delta, por un mayor impuesto de renta que en su momento se llamó el CRE y después se fue incorporando en el estatuto tributario de las normas tributarias de Colombia. Pero no es que se le quitaron los aportes patronales, es que se sustituyó la fuente. Él mencionó que IVA, pero nada tiene que ver con el IVA. Se sustituyeron esos aportes patronales por una sobretasa del impuesto de renta. Entonces los empresarios pagaron, pero pagaron de otra manera. Y si uno mira históricamente, esa sobretasa de renta ha más que compensado los aportes patronales que se dejaron de pagar. Entonces se dicen cosas sin ningún tipo de sustento. O sea, el ministro no entiende la historia de las fuentes de la seguridad social, en particular la historia reciente. También dijo el ministro, doctor Gaviria, que se hundió la ley de financiamiento, pero están pidiendo que se aumente la UPC, que eso valdría 15 billones de pesos y que pues no hay plata. ¿Qué tan cierto es eso? Juan Diego, el presupuesto del gobierno de 523 billones podría ser de 512. La última en un presupuesto de 512 billones, miremos los órdenes de magnitud, la última versión de la ley de financiamiento que ya había sido depurada en el trámite legislativo era por 9 billones de pesos. De ellos solamente 3 billones de pesos eran mayores recaudos. Los otros 6 era un relajamiento, flexibilización de la regla fiscal. O sea, en un presupuesto de 520 billones de pesos, 9 billones de pesos no hacen la diferencia. El gobierno está operando con el mayor presupuesto por mucho en la historia de Colombia. Entonces eso también me parece, lo voy a decir con respeto, una excusa. No justifica lo que está ocurriendo con la UPC, no justifica la forma como se ha tratado de explicar o de excusar que no se aplicó la metodología. Yo estuve leyendo el estudio de la ADRES, un estudio de 41 páginas que hace unos análisis de bases de datos y junta las diferentes bases de datos del sector. Esto es un tema técnico, la base de datos de suficiencia con una que se llama el SISMED de los medicamentos. Ese estudio desconoce los conceptos básicos de estadística. Yo fui profesor de econometría por mucho tiempo. No pasaría un examen de un trabajo de pregrado. El estudio de la ADRE con el que se quiere ahora justificar una decisión que desfinancia el sistema de salud de Colombia, afectando sobre todo a clínicas, hospitales y a los pacientes. Profesor, muchas gracias por atendernos y por sus amables explicaciones. Ojalá que salgamos pronto de tanta encrucijada que nos está el 2025. Mucha suerte, gracias. Feliz año de nuevo. Feliz año, muchas gracias. Gracias, Julio.